Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que lo vean. Mi nombre es José Jesús Rodríguez García, con matrícula 1901-1236. Actualmente curso el Bachillerato General en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y curso el módulo Ecología y Medio Ambiente volumen 1. El día de hoy les vengo a presentar mi trabajo titulado Los principales ecosistemas de México. Así que, sin más por el momento, comencemos. Bueno, empezamos con saber qué es un ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energías y nutrientes. Podría decir que un ecosistema es el lugar en donde diferentes especies de plantas, de animales, este, conviven en la, junto con rocas, con cascadas, o sea, con todo lo que no tenga vida, que es el término abiótico, sin vida. Entonces, y aquí pues hay mucha interacción entre cada uno, forjando a la vez también lo que se conoce como culturalmente como el ciclo de la vida: el nacer, el crecer, el reproducir, el envejecer y el morir. Entonces, ya quedando claro que es un ecosistema, podemos seguir con el siguiente. Siguiente punto son de los ecosistemas de México, que siendo honesto, para mí México es uno de los 10 países mega diversos del mundo, debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve. Si nosotros vemos un mapa de México en cuestión de relieves y todo, verás que técnicamente tenemos todos los tipos de clima y todos los tipos de lugares. Aquí los ecosistemas que más territorios ocupan en el país son el bosque nublado, el bosque templado, los matorrales, los pastizales, las selvas húmedas, selvas secas, dunas costeras, manglares, playas de arena y rocosas, islas y arrecifes. En sí podemos ver aquí claramente lo que dije este tiempo atrás, que tenemos la mayoría de todos. Cuando nosotros hablamos de pastizales, muchas veces nos queremos referir a la sabana africana. Pues nosotros también la tenemos, solamente que no la llamamos sabana, la llamamos pastizal. Lo mismo con los bosques nublados, esos se esperan en lugares como en China, en Vietnam, y los bosques templados, pues como gran ejemplo, pues tendríamos el Parque Nacional de Yellowstone allá en Estados Unidos, e incluso el parque, perdón, de Yosemite en California, también en Estados Unidos. Todo lo que es así como los matorrales, también es muy común en la parte de nuestro vecino del norte, ahí en donde se, los bueyes o los bisontes andan pastando, muchas cosas así. De las selvas húmedas muchas veces nos imaginamos la selva amazónica, de los manglares, playas de arena y rocosas, esos los tenemos en todo. Bueno, estos son algunos ejemplos que puedo dar de otros lugares que tienen los mismos ecosistemas que se muestran aquí en México. Muchas veces tienen otros nombres, otras veces ni esos tienen. Simplemente se les conoce de otra forma dependiendo la cultura o el lugar donde esté. Muy bien. Siguiendo así, muestro el siguiente mapa, el cual corresponde a la extensión y distribución potencial de cada uno de los ecosistemas de México. La parte que vemos en este lado, todo lo que viene siendo esto, permíteme nada más poner un punto láser aquí. Todo lo que viene siendo esto verde, todo esto viene siendo lo que es la selva húmeda. Muy bien. Pero mi letra no estoy acostumbrado a escribir. Verde. Todo esto viene siendo lo que es. No, saben que
Lo voy a terminar borrando. Y continúo. Todo esto viene siendo la selva húmeda. Lo que viene siendo este verde un poquito más apagado es lo que se conoce como la selva seca. Una selva seca que por lo que vemos es la que mayor territorio ocupa, junto con lo que viene siendo los matorrales de diferentes ámbitos: matorral seco, matorral xerófilo, matorral desértico. Después de ahí le viene llegando lo que son los pastizales, todo lo que tenemos aquí en amarillo. Esta pequeña franja que tenemos aquí de morado viene siendo lo que son los bosques nublados. Como vemos, no es mucho el territorio, sin embargo tienen una gran importancia dentro del ecosistema mexicano. Las partes que vemos aquí como en azul escarlata, azul celeste, viene siendo lo que son las áreas de los manglares. Ya después de allí, pues qué más puedo decir, están los bosques templados en todo este territorio. Todo lo que vemos de aquí hasta acá y de acá hasta acá viene siendo las principales playas mexicanas de todos los ámbitos. Aquí no se ven muy bien, pero tenemos lo que son en estos dos puntos, en lo que viene siendo aquí, aquí y aquí, así como una pequeña partecilla por aquí, viene siendo lo que son las islas territoriales de México. Por aquí están en el norte las islas de Guadalupe. Estas tres que vemos aquí vienen siendo lo que son las Islas Marías, muy famosas por ser un centro presidiario que actualmente ya se convertirá con el nuevo gobierno en un museo, y en su conservación, claro está. Y por aquí está el fuerte de San Juan de Ulúa, que queriendo o no también es una isla, muy famoso principalmente por albergar a prisioneros tales como Chucho el Roto. Muy bien, siguiendo ya más por el momento, continúo. El mapa que ahorita ven aquí es principalmente lo que viene siendo la distribución actual de los ecosistemas tal y como actualmente se ven. Como podemos dar cuenta, hay muchas partes que de hecho ya ni siquiera tienen el mismo color que antes tenía. Esto es lamentablemente porque con el pasar de los años y el uso excesivo del suelo, ya sea en deforestación y en todo, ya sea para la agricultura, la ganadería, el sobrepastoreo, ha terminado acabando todo eso. En el caso de lo que viene siendo esto verde de acá, y también lo que viene siendo esto, es más principalmente por el talamiento debido a la madera de los bosques templados. Como vemos aquí, la franja que corresponde al bosque de coníferas al bosque nublado, perdón, ya casi ya no se ve. Esto también porque les ha perjudicado mucho el aspecto de que sus árboles, perdón, han sido muy acabados debido a la industria maderera y a la caza ilegal de muchas de sus especies. Para colmo, muchas son endémicas del país y por tanto ya no las encuentras en ninguna parte del mundo. Esto es lamentable, pero podríamos decirse que pues el humano, con su afán de querer conseguir más progreso, más todo, estamos llegando hasta este punto, que si bien aún tenemos la posibilidad de recuperarlo, el gobierno actual no hace nada porque la verdad prefiere su economía y su poder que otras muchas cosas. Continuamos con el video presentando el primer
el primer ecosistema que hemos mencionado de los principales, que es el bosque nublado. El bosque nublado, también llamado bosque mesófilo de montaña, bosque de niebla, bosque de neblina, de montaña nubiselva, selva nublada, entre muchos otros. Este es un bosque muy variable. Es un bosque muy variable de especies, pero con estructura y climas muy, pero muy similares. Está dominado por árboles de varios estratos, con abundancia de helechos y epífitas. El 50% de su follaje en especies de árboles se pierde durante alguna época de año y han funcionado como refugios para especies durante los cambios climáticos en los últimos miles de años. Además de que comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmosférica. He aquí la imagen de cómo es el bosque nublado desde una perspectiva. En cuestión de flora y fauna están compuestos por una mezcla de especies boreales y neotropicales, además de otras únicas tanto de origen muy antiguo como reciente, como pinos, encinos, liquidámbar, magnolias, caudillo, árbol de las manitas, helechos arborescentes y una gran cantidad de epífitas, como lo serían las bromelias, las orquídeas y los cactos. Se calcula que lo habitan casi 10% de las especies de plantas del país, es decir, como 2.500 especies, de las cuales el 30% son exclusivas de este bosque. Aquí tenemos un ejemplo de una flor de ahí de los bosques. De ellas, cerca de 1.300 especies son dicotiledóneas, 700 monocotiledóneas, 500 helechos y 10 gimnospermas, 800 son epífitas. Ahí vienen una gran variedad de ranas, como esta, salamandras y especies únicas de aves como el quetzal, que tenemos aquí, un bonito quetzal, muy sagrado, además muy sagrado por parte de nuestros ancestros. Y el pavón, el colibrí oaxaqueño, el colibrí cola blanca, endémica de México, y el colibrí cola rayada del sureste. También viven ahí ratones arborícolas, Abromis, Delicatilis y H. segimili, que son sus nombres científicos, y gran diversidad de ranas y salamandras. Aquí se me olvidó pasar un punto importante, que fue su distribución y su clima. Se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California, pero no es ese otro. Aquí está. Se distribuyen en zonas muy húmedas. Ocupan el 1%, o sea, el 18.534 kilómetros cuadrados del territorio nacional, en pequeñas porciones de 20 estados, en altitudes entre 600 y 3.100 metros sobre el nivel del mar. Se ubican preferentemente en las partes altas de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Norte de Chiapas, Sierra Madre del Sur y de Jalisco. Ahorita la mayor parte del año están inmersos en neblina y nubes bajas, con lluvias abundantes y vientos húmedos en las laderas con diferencias del mar. La temperatura media anual oscila entre los 12 y los 23 grados centígrados, aunque en invierno las temperaturas pueden caer por debajo de los 0 grados centígrados. Crece en terrenos con suelos ácidos, profundos y muy someros e inclinados, ricos en materia orgánica y humedad todo el año. Bueno, pues algunos impactos y amenazas que pone en riesgo esta pequeña pero significativo ecosistema mexicano es principalmente la tala clandestina. La tala, se lo rayo, son tala clandestina. La tala clandestina es principalmente porque sus maderas son muy buenas búsqueda, son muy buenas para la industria maderera, así como para muchas otras cosas en donde los necesiten, así como los incendios ocasionados muchas veces por los campamentos que se realizan ilegales
o legalmente, pero sin los cuidados necesarios. Entonces, incendios. Los desmontes para la agricultura, ganadería, desarrollo urbano y caminos. Esto debido al crecimiento de la demografía urbana y del crecimiento gracias al crecimiento de la población. Además de que los agricultores, con el fin de poder tener más tierras y queriendo no más dinero, sin importarles nada, deforestan mayor parte del territorio perteneciente a los bosques nublados. Entonces, desmontes para... Entonces, son también los desmontes para la agricultura, ganadería, desarrollo urbano y caminos. Muy bien, continuemos con el siguiente ecosistema, que son... Esta es, aquí lo que nos muestra es el mapa de su extensión y distribución de los bosques nublados. Como les comenté, la parte que corresponde a lo morado, lo que sería viendo esto de acá, una pequeñísima parte aquí, esta parte de acá, esta otra de acá, pequeñísimas pero importantes, y esta de acá es la extensión original, o sea, su potencial, que constituye de 439.556 kilómetros cuadrados. Lamentablemente, y debido a todos esos impactos, solamente se tienen conservados 211.949, deteriorado un total de 111.356. La verdad es muy malo que pase esto, debido a que también perderíamos algo muy valioso, que sería el café. Un café muy alto un café muy sabroso y de calidad, que es el café de montaña, de alta montaña, el cual se siembra principalmente en estas áreas de los bosques nublados. Ahora seguimos con el siguiente, que son los bosques templados. Bosques templados que, como ya le había comentado, se parecen como a los que vemos en las caricaturas gringas, como por ejemplo la del oso Yogi, que es precisamente en donde vive, en un bosque templado, el bosque de Yellowstone. Aquí en México, pues es un bosque también nombrado bosque de coníferas, bosque de pinos, bosque de abeto o oyamel, bosque de ayarín, bosque de cedro y tascate, bosque de encino y bosques mixtos de pino y encino. Muy bien. Su distribución es en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de la Sierra Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca, y en el sur de Chiapas, en altitudes entre 2.000 y 3.400 metros. Además, ocupan el 16% del territorio nacional, es decir, ocupan un total de 300 kilómetros cuadrados. Este es uno de los territorios de los ecosistemas, más extendidos en México, y también muy importante, ya que aquí, en este tipo de bosques, en la temporada de invierno, es cuando llega la muy reconocida mariposa monarca, desde su migración desde Canadá, en donde ya los hielos congelaron el lugar, hasta aquí a nuestro país. ¿Okay?
Su clima es es de temperaturas promedio entre 12 y 23 grados centígrados, aunque en invierno la temperatura puede llegar hasta por debajo de 0 grados, cosa muy rara. Son ecosistemas de subhúmedos a templados húmedos con una precipitación anual entre 600 y 1000 milímetros. Crecen sobre suelos muy variados, desde luminosos y arenosos y moderadamente ácidos, por lo general con abundante materia orgánica y hojarasca. Su flora y su fauna, aquí tenemos algunos ejemplos de su flora y su fauna. Tenemos a un venado, tenemos a un halcón y a una serpiente cascabel, a una víbora de cascabel. Okay. Algunos pinos comunes son el ocote blanco, el ocote chino, el pardo, el cedrón, el pino cedrón, el acahuite, el pino chimonque, el pino chino, el lacio, el ortiguillo, pino loco, ocote colorado. En algunas regiones también crece el abeto, el ayarín, el tascate y los pinabetes. Hacia las partes más bajas los pinos se ven mezclados con encinos. Algunos de los más comunes es el encino barcino, el encino colorado, encino cucharo, encino blanco, encino laurelillo, encino quebracho, encino prieto, tezmilillo, escobilo, roble y encino rojo, entre muchos otros más. Así como también pueden existir madroño, tepozán, jaboncillo y saucillo. Son comunidades con un estrato bajo muy escaso. En algunos sitios desarrollan pequeños manchones de matorrales compuestos por manzanita, arrayán, palo de rosa, jara, tlaxistle, laurel, lentrisco, cabello de ángel, capulincillo, nanchilo cimarrón, variedades de hierbas como hierba de carranza, najicoli, alfalfilla, hierba dulce, helechos, cantaritos, hierbas del sapo, abrojo, té de monte, helecho, cilantro, hierbas de golpe y hierbas del golpe que habitan en el sotobosque. Además, no son muy comunes las epitifas, pero algunas bromelias y orquídeas crecen en pinos y encinos, sobre todo en sitios muy húmedos. En cuestión de hongos existe el hongo de borrego, el hongo de yema, matamoscas, hongo semita y duraznillo. Como había comentado, hay venados. En cuestión ya fauna, hay venados, y sí, es el venado cola blanca, así como también hay linces, pumas, armadillo, tlacuaches, zona gris, mapache, conejo serrano, ardilla voladora, ardilla gris y coati norteño. En cuestión de los reptiles tenemos lo que es la serpiente de cascabel, la víbora cascabel cola negra, víbora cascabel transvolcánica, que se alimenta de pequeños mamíferos. Este es un hábitat preferido para el clarín jilguero y el azulejo garganta azul. Además de pájaros carpinteros como el carpintero mayor, ya estamos hablando de pájaros, y carpintero bellotero. Y de algunas rapaces como el águila real, muy famosa, puesto que la tenemos en nuestro escudo como emblema, en nuestra bandera como emblema nacional. La aguililla cola roja, el cernicalo americano, el gavilán pecho rojo. También es refugio de numerosas aves migratorias como el chipre, el zumbador rojo y el colibrí garganta rubí. En estos bosques templados también habitan gran variedad de insectos. Aquí es donde yo aplico, donde vuelvo a dar hincapié, en lo de la mariposa monarca. Algunas por los sitios de invernación. Algunas de las especies más sobresalientes de estos insectos, aparte de ellas, son los escarabajos del género Plusiotis, que habitan bosques húmedos. En los ríos de las montañas habitan una cantidad de peces que son particulares de México, como el pintito de Tocumbo, picote tequila, picote, tiro de zacapu, pintada y chegua, entre varios otros de la familia Mexcalpinques, o con nombre científico Codeidae, que son endémicos de México y se encuentran en peligro por la escasez de sus poblaciones. Además, retienen el agua de lluvia, facilitando que se infiltre al subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos. Disminuyen la erosión al reducir la velocidad del agua.
Esto se podría decir que son sus beneficios. Y en el proceso de fotosíntesis, los árboles, como todas las plantas, capturan dióxido de carbono y devuelven oxígeno. Esto ya serían lo que es su servicio ambiental. ¿Cuáles son los impactos y amenazas que tiene el bosque templado? Bueno, el bosque templado tiene, como muchos otros bosques, la tala de grandes extensiones para el desarrollo de la agricultura, la industria maderera y la obtención del ocote. El ocote, que es una madera que utilizamos muy comúnmente, principalmente para el aprender nuestros carbones cuando hacemos nuestra carne asada. Sus suelos son usados por el pastoreo excesivo. ¿Por qué? Porque son muy ricos están ricos en muchos alimentos que comen todo el ganado. Los incendios forestales ocasionados principalmente por vamos a subrayar esto del locote, de la de esta, suelos son usados por pastoreo excesivo, los incendios forestales, principiando por los campamentos no controlados, que lamentablemente lo he comentado muchas veces. Muchas veces la gente no sabe convivir con la naturaleza en ese aspecto. El cambio de uso de suelo para la agricultura o ganadería, principalmente porque pues seguimos con lo mismo, con el fin de conseguir más economía y mejor vida para estas, estamos a la vez terminando con la de los demás, que en este caso son los seres vivos en cuestión flora y en cosas buenas. La cacería de subsistencia, aquí también se podría decir que es la cacería ilegal, puesto que van muchos que van a cazar nada más para hacer trofeos a los venados cola blanca. Y el tráfico ilegal de fauna, igual que muchos otros bosques, ya que tiene cuestiones especies endémicas de ahí, de solamente el lugar, y que no se ven en ninguna otra parte, por tanto los vuelve exóticas y de alto valor. Ok, aquí tenemos lo que es el mapa de su extensión y distribución, su potencial, que es lo que vemos principalmente en el mapa. Todo esto es de 439.556 kilómetros cuadrados. Actualmente solamente poseen el 323.305 kilómetros cuadrados, en donde se han conservado 211.949 kilómetros cuadrados, pero deteriorado 111.356. Aquí están todos los datos ante cualquier detalle. Algo muy trágico, la verdad, yo he visitado bosques y la verdad son muy bonitos. La verdad no entiendo cómo pueden terminar con algo que da más belleza al país. Ok, seguimos con los matorrales. Los matorrales son principalmente una de las mayores extensiones que hay en México, pues ocupan alrededor del 30% del país con una amplia distribución. Existen varios tipos de matorral: el matorral desértico micrófilo, el desértico rosetófilo, el zarcocaule, perdón, no estoy acostumbrado a estas palabras, la vegetación halófila, el matorral espinoso tamaulipeco, el mezquital, el submontano, el sarcocrasicaule, la vegetación de desiertos arenosos, el crasicaule, el subtropical, sarcocrasicaule de neblina, el rosetófilo costero y el gipsófila. Y estas pues son comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 metros. Son propios de climas secos con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen la desertificación. En realidad son el grupo más diverso de comunidades vegetales. La composición de especies cambia con la región. Existen variantes de matorrales dependiendo del grupo de especies más abundante. Su distribución, dije que del 30%, pero en sí
es de 29.7% del país, que equivale a 576.747 kilómetros cuadrados, desde el nivel del mar hasta 3.000 metros sobre él, pero generalmente por debajo de esta altitud. Habitan principalmente en el norte del país, desde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y en parte de los estados de San Luis Potosí, Durango y Guanajuato. Hacia el norte también en Chihuahua, Sonora y Baja California. Parte de los estados de Puebla y Oaxaca, como en la parte del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, también albergan este tipo de ecosistema. Su clima es principalmente en donde es árido y semiárido, que pueden variar desde muy caluroso en las planicies costeras hasta relativamente fresco en las partes altas, en zonas con precipitación inferior a 700 milímetros y con 7 a 12 meses secos por año. En amplias extensiones su precipitación es de 300 a 400 milímetros. Su temperatura promedio es de 12 a 26 grados centígrados. Existe una gran variedad de especies, por lo regular hay 2 o 3 que dominan, en algunos casos un grupo. En cuestión de la flora tenemos a familias y géneros adaptados a la sequía, como las leguminosas, los cactus, los agaves, euforbisáceas, pastos, entre muchas otras. Entre los arbolillos pequeños con tallos gruesos están los isotes, el palo verde, la pata de elefante, torote, tenaza. En Baja California habitan también el cirio, el copalquín, palo fierro y otras más. Hay arbustos espinosos como el amargoso, el granjero, el huizache, el limoncillo, mezquite, ocotillo, tullidora, zarza y muchas otras más. Aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de uno en lo que vendría siendo un matorral xerófilo. Ok. En la variante de Tamaulipeca tenemos también el cruceto y la gavia. Hay otros muchos más arbustos como el acebuche, el afinador, el anacahuita, candelilla o gallito, cenizo, corva de gallina, gobernadora, hierba del burro, guajillo, ocotillo u olivo, entre muchos más. Entre los matorrales suculentos predominan los cactus grandes de tallo aplanado como las nopaleras y de tallo cilíndrico como el cacto aterciopelado, el cacto viejito, cardones, chollas, pitaya agria, pitaya dulce, saguaro, cenita, tetechos y algunos pequeños como el cacto chaute y el cacto estrella. Existen plantas también adaptadas en algunas regiones a suelos muy salinos o yesosos como la alfombrilla, el chamizo, hierba reuma, lomboy, romerito, verdolaga, vidrillo, zacate y más. Queriendo o no, aunque parece extraño, existe un montón de mamíferos viviendo en estos tipos de matorrales. Algunos de los más vistosos son el berrendo, el borrego cimarrón, el coyote, el gato montés, liebre cola negra, mapache, pecarí de collar, puma, tejón, tigrillo, venado bura, zorrita norteña, así como grandes aves que viven como la guacamaya, el búho cornudo, aguililla cola roja, el halcón mexicano, gavilán palomero, caracara quebrantahuesos, lechuza llanera, el águila real, el pájaro carpintero, correcaminos, Entre los reptiles que habitan en matorrales están la coralillo, una serpiente muy peligrosa, así también como la culebra, lagartijas, lagartija de las dunas, tortuga del bolsón. Yo puedo confirmar eso, puesto que yo tenía una tortuga de esas. Lamentablemente, pues por mudanzas la tuvimos que dejar con una persona que sabemos bien que la cuidó muy bien. Víboras o serpientes de cascabel. Varios de todos estos animales están en peligro de extinción. Que por ejemplo tenemos otro ejemplo de pájaro, de un mamífero, y por su piel puesto no puede faltar la, ¿cómo decimos que se llama? Coralillo. Bueno, no coralillo, esta es más como la culebra. Sí, es más como la culebra. Muy bien. Seguimos.
Algunos impactos y amenazas que atacan a estos ecosistemas son más que nada el pastoreo descontrolado, la desmontez para agricultura y ganadería, extracción de especies maderables, explotación descontrolada de plantas como materia prima industrial, la cacería excesiva y descontrolada y la construcción de presas sobre los ríos. ¿En qué aspecto? El primero es el principal, junto con los desmontes, pues ocasiona pérdida de la vegetación a causa de la compactación y erosión del suelo. Otra, por ejemplo, pues ya vendría siendo como de la extracción de especies maderables, debido a que son también muy buenas maderas para la construcción de cosas de madera, obviamente. Y como plantas y la explotación de las plantas, pues tendríamos como ejemplo la cera, la elaboración de cera, donde se destruye la planta en su totalidad. La cacería excesiva, quieran o no, ha sido muy fuerte, principalmente para el berrendo y el borrego cimarrón, que diezmó la población en lo que fue del siglo pasado. Y adicionalmente la construcción de presas en el río Nasa en el siglo antepasado trajo consigo también la desecación de grandes extensiones como las laguas de Mairán y Tlahualilo. ¿Okay? Sin más, con esto terminando, sigo con el mapa en donde vemos su distribución potencial. Aquí, como vemos, tiene una gran parte del territorio nacional, principalmente, como nos decían, en el norte. Su potencial, como comenté, de 600.095 kilómetros cuadrados, aunque actualmente nada más tiene 508.958, de los cuales 467.886 aún siguen conservándose, pero 41.073 kilómetros cuadrados ya se han deteriorado. En la parte de Guanajuato, ya en lo que corresponde a Dolores y Hidalgo y eso, que yo he pasado por ahí, la verdad se me hizo muy poca la vegetación. Ya viendo lo que es el territorio de Guanajuato, aquí tiene gran parte de lo que viene siendo la comunidad de Sichu, Dolores Hidalgo, y bueno, todas las que van en la parte. Y yo pasé por ahí y no vi tanta cosa como aquí no lo muestra. Bueno. Siguiendo ya con el siguiente ecosistema, tenemos los pastizales. En cuestión de los pastizales, son también nombrados, como lo comenté, estepas, pampas, sabana, en regiones calientes, húmedas o praderas, en las cuestiones ya un poquito más secas. Praderas es como se le conoce en el país vecino, en Estados Unidos. Sabana, pues como se le conoce en África. Estepa no estoy muy seguro de dónde se le conoce así, pero en pampa queda claro que estamos hablando de la región argentina. Estas son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Pueden ser producto del desmonte de terrenos boscosos, pero aquí nos referimos a los naturales. En las sabanas pueden existir árboles, pero son escasos y muy diversos. Aquí en México ocupan el 6.1%, o sea 118.320 kilómetros cuadrados del territorio existente. Se encuentran en regiones semiáridas y de clima templado frío. Están muy extendidos en el norte del país y cubren amplias zonas de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Se encuentran en los 1100 y los 2500 metros, aunque también pueden encontrarse en menor altitud. Los pastizales inducidos se pueden encontrar en casi cualquier zona del país y cubren otro 6% del territorio mexicano. En cuestión de clima, volviendo a repetir, se distribuyen en zonas semiáridas y de clima fresco. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 12 y 20 grados centígrados, con precipitación media anual entre 300 y 600 milímetros. Se encuentran en laderas de cerros y el fondo de valles con suelos moderadamente profundos,
fértiles y medianamente ricos en materia orgánica. En zonas con declive y sin suficiente protección se erosionan con facilidad. Algunos tipos especiales se localizan en suelos con gran abundancia de yeso. ¿Okay? Ya siguiendo con la flora y la fauna, aquí tenemos una muestra de poquita de flora y de fauna. Tenemos a lo que son coyotes, esta ave y este otro que parece un mapache, pero no estoy tan seguro. En los pastizales existen, en cuestiones de flora, el pasto navajita, zacate, zacate búfalo, popotillo plateado, zacate llanero, zacate colorado, toboso, tapete panizo, zacate lobero, araña. Hay otras especies como el cardo, el guisapol o el rosetilla, papalote, pasto alambre o pasto enredadera, como lo quiera llamar, zacate mano, zacate salado, pasto salado playero y zacate borreguero. Algunos árboles y arbustos son el mezquite, muy común por aquí en el territorio de mi comunidad, Celaya, Guanajuato. De hecho es árbol local de Celaya. El locotillo, la lechuguilla, candelilla, gobernadora, álamo, entre otras especies como el sicomoro. En cuestión de fauna se caracterizan lo que son los perritos llaneros mexicanos, que es algo como esto. Que es algo como esto. Perdón. El de cola negra, el berrendo, el bisonte, el puercoespín, el tlalcoyote, la zorra norteña, además de numerosos roedores como las liebres y los conejos. En las aves se caracterizan el águila real, el zarapito pico largo, el búho llanero, halcón aplomado, aguililla real, chorlo llanero y el pradero occidental. Eso en cuestión ya flora y fauna. Yendo, pues vamos con sus impactos y amenazas. La mayoría del tiempo va a ser sobrepastoreo y mal manejo ganadero. Esto siempre debido a que quieren darle más alimento a su ganado para mejor que se llenen un poquito más y puedan venderlas a mayor cantidad y les haga más carne para poderla vender. Además y principalmente porque el sobrepastoreo significa desolación, erosión y ganado desnutrido. Y pues el mal manejo porque tiene muchas plantas que son apetecibles para el ganado y entonces se lo comen sin importarle nada. ¿Ok? En el mapa vemos su distribución. Tiene un potencial de... Tenemos aquí también en parte de Guanajuato, ya viéndolo ven. Tenemos 162.790 kilómetros cuadrados de potencial de estos pastizales. Sin embargo, solamente hay 103.159 kilómetros cuadrados, de los cuales se ha conservado 63.413 kilómetros y 39 cuadrados y 39.747 kilómetros cuadrados ya se han deteriorado. Muy lamentable, la verdad. Seguimos con las selvas húmedas. Las selvas húmedas, también llamadas selva alta perennifolia o bosque tropical perennifolio. Existen varios tipos de selva. Algunas son la selva mediana subperennifolia, selva alta perennifolia, selva alta subperennifolia, selva baja perennifolia, palmar natural y selva mediana perennifolia. Se clasifican en altas de más de 30 metros, medianas entre 15 y 30 metros y bajas en menos de 15 metros, menos del 25% de las especies en cuestiones hojas, plantas, pierden sus hojas. Superinnifolia, eso en las perennifolias. Las superinnifolias de 25 a 50% de sus especies pierden las hojas y de las subcaducifolias de 50 a 75% de las especies pierden sus hojas. Y las meras caducifolias, más del 75% de estas especies pierden las hojas. Son comunidades vegetales muy exuberantes del país. Están formadas por árboles de hasta 30 metros o más de alto,
de muy diversas especies y que conservan su follaje todo el año. Están formadas por árboles de hasta 30 metros o de más alto de muy diversas especies y que conservan su follaje todo el año. Bueno, hay una pequeña construcción, pero ha de ser más como en épocas. Además abundan las lianas, epífitas y palmas. Algunos árboles tienen troncos rectos con raíces tubulares con contrafuertes. La mayoría de esos árboles tienen hojas grandes y duras. Se distribuyen en climas cálidos y húmedos. Son muy complejos con alta variación de especies de un lugar a otro. Su distribución pues ocupan el 9.2% de la República Mexicana, aunque actualmente se ha reducido el 4.7%, es decir, nada más ahorita quedan 91.566 kilómetros cuadrados. Se distribuye casi exclusivamente en la vertiente del Atlántico, desde el sur de San Luis Potosí a lo largo de Veracruz hasta Tabasco y en el sur de la península de Yucatán. Además se encuentra en una angosta franja de la vertiente pacífica de la Sierra Madre de Chiapas, así como áreas de menor tamaño en las faldas bajas de la Sierra Madre del sur de Oaxaca y Guerrero, por lo general en terrenos por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar. En cuestiones de clima se distribuyen regiones con lluvias abundantes todo el año y temperaturas cálidas, por lo que las plantas conservan su follaje. La precipitación promedio es superior a 2000 milímetros anuales y la temperatura siempre mayor a 18 grados centígrados con poca variación, de 5 a 7 grados centígrados siempre la variación. La mayor parte de las selvas húmedas crecen sobre rocas calizas que forman karsts, por lo que el agua escurre por grietas directamente al subsuelo y los ríos superficiales son muy escasos. En cuestión de flora y fauna, pues aquí tenemos algún ejemplo, lo que es un loro o guacamaya, el oso hormiguero y el mono araña. ¿Okay? Tienen, en eso sí, son la mayor riqueza de especies. El 99% de sus especies se originaron en el sur del continente americano y tienen una distribución amplia. En selvas húmedas está dominadas por árboles y palmas de gran cantidad de especies que crecen a diferentes alturas. Las de mayor altura que integran el dosel superan los 30 metros de alto. Algunas de las más conocidas son caoba, ceiba, cedro rojo, flor de corazón, huapaque, jobo, molinillo, matapalo, mamey zapote, sombrerete, zapote cabello, zapote, el sopo, entre muchas otras. Se desarrollan numerosas orquídeas, helechos, bromelias, musgos y líquenes. Otros árboles de menor talla que crecen por debajo de los grandes son cacao, muy bueno, pero sobre todo para nuestro chocolatito caliente. Guanábana, también muy delicioso. Rosita de cacao, palo de hule, el chancarro y el jonote. No me acuerdo de qué planta, en sí no me acuerdo de qué planta, pero de alguna de estas plantas fue de donde nació el chicle, que de hecho fue inventado por las civilizaciones antiguas de este lugar, que eran principalmente los mayas. Al interior de la selva, la enorme masa de ramas y hojas constituida por el conjunto de árboles mantiene sombreado y húmedo el nivel del suelo. Pocas especies están adaptadas a la sombra. Las más comunes son las palmas tepejilote, el chocho, el ramón colorado, flor del beso, platanillo y una pariente de las nochebuenas, además de varios helechos y algunas gramíneas de hojas anchas. Es el hogar y refugio de gran cantidad de mamíferos, algunos de ellos de hábitos arborícolas, como el mono araña, que es el que precisamente tenemos de este lado. El mono aullador, también muy parecido a ese. El coati, el hormiguero, que es precisamente este amiguito de acá. El martucha, el mico colorado, mapache, venado temazate, venado cola blanca, armadillo, jabalí, musaraña, nutria, tapir, tepezcuintle, tlacuache dorado, entre muchos otros más. Entre las aves más vistosas destacan el águila solitaria, la guacamaya roja, que aquí está, mire, la guacamaya roja, un poquito parecido.
el tucán real, tucán de collar, sopilote rey. Además, reptiles como la tortuga casquito, tortuga jicotea, iguana, boa, víbora mano de piedra, cascabel y varias especies de ranas, sapos y salamandras. En los límites con otros ecosistemas vive el cocodrilo del río. Algunos impactos y amenazas pues siempre han sido el cambio de uso de suelo para dedicarlo a agricultura y ganadería, el típico enemigo de cualquier ecosistema, el cambio climático principado ya en cuestión mundial, que queriéndonos si le afecta muy feo, y la extracción desmedida de flora y fauna para tráfico ilegal, debido a que muchas son consideradas exóticas, no se encuentran en cualquier parte del mundo y por ende las extraen de forma ilegal, ya sea para venderlas en el mismo territorio nacional o en territorios extranjeros. ¿Okay? Aquí está su principal distribución potencialmente. Es lo que comentaba en alguna parte de acá. En esta parte es más conocido principalmente debido a que son en donde se llevan a cabo las huastecas, la huasteca potosina, tamaulipeca, veracruzana, esta pequeña franja que pasa por ¿cómo se llama? Por Veracruz, la mayor parte que cruza por Chiapas y claro, al sur lo que corresponde Quintana Roo, parte de Campeche y algunas pequeñas franjas de Yucatán. Su potencial es de 254.800 kilómetros cuadrados, aunque actualmente nada más llevan 151.511, de las cuales nada más se conservan 40.086 kilómetros cuadrados, ya que se han perdido 111.425 kilómetros. Siguiendo con las selvas secas, también una de las selvas más grandes, de los ecosistemas más grandes que hay en el país. Son también conocidas como selva baja caducifolia, bosque tropical deciduo, selva baja decidua, selva subhúmeda, aludiendo a sus características, obviamente. Hay algunas que pueden ser medianas, entre 15 y 30 metros, o bajas, entre 15 metros, y de acuerdo a la caída de sus hojas se consideran perennifolias, subperennifolias o subcaudalifolias, así como caducifolias. ¿Okay? Está la selva caducifolia, la selva mediana subcaducifolia, la selva baja espinosa caducifolia, selva mediana caducifolia y selva baja subcaducifolia. La mayoría son caducifolias. Son comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año. Son propias de climas cálidos con lluvias escasas. Tienen una diversidad única con gran cantidad de especies endémicas. Se ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen la desertificación. Ocupan aproximadamente el 11.7%, o sea 226.898 kilómetros cuadrados de la superficie nacional. Se distribuye en la vertiente del Pacífico de México, desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas y continúa hasta Centroamérica. Existen pequeñas porciones en el extremo sur de la península de Baja California y en el norte de la península de Yucatán. Generalmente se encuentran desde el nivel del mar hasta los 1500, aunque ocasionalmente pueden llegar hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar, en territorios de gran sequedad. Muy bien. En cuestión de clima, se desarrollan en clima seco con temperatura mínima extrema de 0 grados centígrados en los días más fríos, pero en promedio varían entre 20 a 29 grados centígrados. La precipitación varía entre los 300 y 1200 milímetros, 1800 como máximo, de lluvia con 5 a 8 meses secos entre diciembre y mayo. A pesar de estar en un clima seco, la franja de territorio que ocupa no es tan seca como las grandes planicies del norte. Su flora y su fauna es muy variada. Aquí tenemos algunos ejemplos de fauna, que sería siendo un tipo de leopardo, aunque sabemos que no es leopardo. Varios tipos de cactus, así como de plantas exóticas del lugar.
Viven alrededor de 6.000 especies de plantas. Casi el 40% de sus especies son endémicas, es decir, que solamente se encuentran en estos ecosistemas y están adaptadas a la sequía. Hay una gran variedad de copales como el copal chino, el copal santo, además de especies como chupandia, tepehuaje, bonete, cazahuate, clavelina, colorín, pochote, tetechos, candelabros, la giotilla o quiotilla, como lo quieran llamar. Además de palmas como el coyul, el soyatl, la palma de guano, el coco introducido, entre otras. También abundan las leguminosas como el quebracho, el guayacán o palo de totole, el chaparro, el huizache, entre otras, así como especies de importancia por su consumo como el cocuite, el ojite, el nanche, la guayaba y la ciruela. Entre los mamíferos que habitan estas selvas son el brazo fuerte, armadillo, mapache, comadreja, tejón, venado cola blanca, jaguarundi, que vendría siendo algo así como coyote, pecari de collar. Entre aves encontramos la guacamaya verde, cotorras, pericos, trogón cítrino, cacique mexicano, cojolitas, chachalaca, pálidas. De los reptiles sobresalen la iguana verde, la iguana negra, el lagarto de Shakira, las tortugas casquitos, culebras y víboras como la boa y la coralillo. Una gran variedad, la verdad. En cuestiones de impactos y amenazas, tendríamos lo mismo de siempre, la deforestación a gran escala y la infraestructura del turismo a gran escala, debido a que son territorios muy gustosos para estas dos cosas, por cuestiones de sus maderas o por ejemplo de aquí viene el copal, que es de donde hacen los inciensos la mayoría del tiempo. Entonces van a esos bosques para cortar el árbol y poder forjar ese triste aunque muy delicioso incienso, que era muy utilizado por las culturas antiguas para sus ritos religiosos. Muy bien, aquí estamos con su distribución en lo que corresponde al estado de Guanajuato, nuevamente, que es en donde yo pertenezco, y principalmente en la ciudad, el municipio de Celaya. Vemos que sí existe alguna parte perteneciente a las selvas secas, así como en todo el territorio de México. Y según esto, su potencial es de 258.579, aunque nada más hay 164.357. De lo cual 70.720 kilómetros se ha conservado y se ha deteriorado 93.637. Lamentablemente, eso es, por lo visto, es uno de los ecosistemas más deteriorados ahorita que ya lo veo, ya que su deterioro es más grande que lo que se ha logrado conservar. Seguimos ahora con las dunas costeras. Las dunas costeras, o también llamadas sistemas de dunas, es el ecosistema costero formado por montículos de grano de arena o de grano de origen biológico, especialmente calcáreo, producto de la desintegración de los arrecifes de coral y de concha de molusco. La altura de las dunas es muy variable, puede ser de menos de 1 metro hasta centenares de metros. Las formas de las dunas son muy variables, desde los pequeños cordones de dunas, los cuales se encuentran paralelos entre sí, hasta dunas con forma de media luna, o sea, las parabólicas. Las dunas tienen una variedad de microambientes por las perturbaciones de diferentes vientos y mareas, en donde se desarrollan manchones de vegetación de diferentes edades. La vegetación de las dunas costeras es considerada como pionera y los principales fijadores de sustrato, dando comienzo a las sucesiones geológicas de las comunidades vegetativas terrestres. Se distribuyen en la parte trasera de la mayoría de las playas de arena, donde llega la marea más alta. Se encuentran en casi todas las costas arenosas del país: Baja California, norte y sur, Sonora, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En cuestión de clima, existen de todos los tipos de clima, desde los polos hasta el Ecuador. En México las dunas se distribuyen en 8 diferentes tipos. En la región del Pacífico hay zonas semisecas con lluvias en invierno, desérticas con lluvias en invierno, desérticas con lluvias poco abundantes en cualquier época del año, desérticas con lluvias en verano,
semisecas con lluvias de verano y zonas cálidos subhúmedas en lluvias en verano. En la región del Golfo de México y Mar Caribe encontramos zonas semisecas con lluvia poco abundantes todo el año, cálido húmedas con lluvias en verano, desérticas con lluvias en verano y zonas cálidos húmedas con lluvias en verano. En cuestión flora y fauna, que es lo que vemos aquí principalmente, una caracola, se parece a la caracola mágica, y varios tipos de plantas que viven allí. ¿Ok? En las dunas son consideradas halófitas todas las comunidades vegetales, es decir, con vegetación que vive en suelos con alto contenido de sales solubles. Tienen una distribución heterogénea a lo largo de la costa, ya que hay localidades que se encuentran dominadas por especies herbáceas, otras por matorrales arbustivos, especies arbóreas o también pueden estar mezcladas. Entre las especies más comunes están el chamizo, la verdolaga de playa, bejuco de playa, chechen negro, palmera plateada y uva de playa, entre muchas otras. En fauna predominante son los insectos como abejas, avispas y hormigas, escarabajos, moscas y también las arañas. Entre los vertebrados hay sapos, ranas, tortugas y garzas en la zona baja y húmeda de las dunas, mientras que en las partes altas y secas vuelan halcones, opilotes y águilas. También hay mamíferos como ratones, conejos, zorras, ardillas, mapaches y tlacuaches. Vaya cantidad. En impactos y amenazas tenemos el crecimiento de la población, y no floral ni faunal, sino humana. Así lo que también origina las actividades de la agricultura, ganadería y la construcción de complejos turísticos y urbanos. Todo esto afecta a que vayan reduciendo su territorio y hasta cierto momento y vayan desapareciendo, ya que a los hoteleros no les gustará que sus clientes, que sus huéspedes se terminen llenando los zapatos con arena. Un pequeño chiste, pero en cierto modo sí. Todo esto ha originado que baje la calidad de la cantidad, de las dunas costeras y por ende la pérdida de varias especies endémicas también del lugar. Y que también podemos encontrar en otros lados, pero por el simple hecho de estar en México ya son importantes. Aquí tenemos el mapa de las principales dunas costeras. Como vemos, no es tan igual como los anteriores mapas, pero igual nos muestra dónde están las principales partes. Y es lo que aquí decía, la parte del Mar Caribe, el Golfo de México y lo que viene siendo el Golfo de Cortés y la península de Baja California. También lo que viene siendo Mazatlán, Sonora y todos en sí. Todo en donde haya mar tiene un poquito de sus zonas, de sus zonas, ¿cómo se dice? De dunas costeras. Muy bien. Seguimos ahora con los manglares. Los manglares, señoras y señores. Yo la veo y parece que estoy viendo uno de esos como de los ríos de las Amazonas que aparecen en las películas. Pero no, resulta que también aquí en México hay muchas partes que son así. Y pues, ¿qué son los manglares? Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle y con poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. En México predominan 4 especies de mangle, que son el Rhizopora mangle, Languculorea racemosa, Avicennia germinans y Conocarbus erectus. Aunque existen 2 especies más, que son la Avicennia bicolor y Rhizoporia arizoni, con una distribución restringida en el estado de Chiapas y una gran variedad de C. erectus barcericeus. Estas especies se pueden encontrar formando asociaciones vegetales o en bosques monoespecíficos. En sí no hay mucha relación con respecto ¿cómo se puede decir? Que puede haber a uno que otro cocodrilo y varios tipos de peces. Los impactos y amenazas en el mundo pues es precisamente el cambio climático, puesto que pues ya en todos lados se está afectando, y en nuestro país es la tala o remoción de su territorio para diferentes tipos de cosas, para diferentes tipos de funcionamientos que le quiera dar un humano.
Eso sí, tienen una superficie de 83.779 hectáreas dentro del territorio nacional, siendo algo así como el 6, teniendo México el 6%, forjando así el 6% total de todo el mundo de manglares existentes. Muy bien. Aquí aparece que dice humedales, pero en cierto modo también ahí vienen siendo también lo que forjan los manglares. Y de hecho aquí nos dice que hay marinas y terrestres. Aquí podemos ver algunas terrestres y las marinas, que son más comunes que estén cerca de las playas arenosas y rocosas, que es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Las playas de arena y rocosas, también llamada línea de costa o franja intermareal. Muy bien. Estas playas es el único lugar que se encuentra sometido al ritmo diario de las mareas. Esta zona queda completamente sin agua en mareas bajas y totalmente sumergida en periodo de mareas altas. Dentro de la franja litoral encontramos costas rocosas y costas arenosas. Las rocosas están conformadas por diferentes tipos de rocas y formas estructurales. El clima y el oleaje son los encargados de este tipo de costas tengan formas muy variables, ya sea empinadas, suaves, irregulares, regulares, estables e inestables. Y las arenosas, también se les conoce como playas arenosas, están consideradas como las más ampliamente distribuidas a lo largo de las costas mexicanas. Las playas de arena se constituyen por una acumulación de sedimentos de origen mineral y de origen biológico. La longitud de este es muy variable, ya que pueden tener desde algunos pocos metros hasta kilómetros. Su distribución se distribuye en los 17 estados que tienen frente litoral o línea de costa. Prácticamente se encuentra en casi todas las costas del país. Así se lo dejamos claro. En cuestión de su clima, se encuentra en todos los climas de México, que van desde desérticos hasta lluviosos, desde cálidos hasta muy lluviosos. Las costas de arena y rocas están presentes en todo México. Fin del asunto en ese aspecto. Ahora su flora y su fauna. En ella habitan de vida con distintos grados de tolerancia a la desecación. Los más tolerantes a la desecación viven en la parte más alta de la playa, o sea, la zona supralitoral. Los menos tolerantes viven en las partes más bajas de la playa, o sea, la zona infralitoral. Entre los organismos más representativos de las costas rocosas hay líquenes, algas verdes, azules, algas pardas y rojas. En el grupo de los invertebrados tenemos a los moluscos de diferentes tipos sin forma, como las almejas y caracoles, muy deliciosas las primeras, sobre todo con limón, sal y salsa. Crustáceos muy modificados como bellotas de mar, balanos o percebes, cangrejos de roca e isópodos, equinodermos como erizos de mar, estrellas de mar y pepinos marinos. También en esta zona pueden haber algunas anémonas y otro tipo de coral. Uno que otro tipo de coral. Aunque parecen lugares sin vida, ya que no hay vegetación fija intermareal y los animales son muy pequeños, la mayoría de estos organismos viven bajo la arena y un número menor sobre la arena. La existencia de estos organismos depende de los nutrientes que acarrean las mareas y de otros que llegan desde tierra. Otro factor que afecta la riqueza y número de las especies es el grado de exposición de oleaje. En playas con mucho oleaje hay pocos organismos, mientras que en playas con poco oleaje hay un número mayor de organismos y especies. Muy bien. En impactos y amenazas tenemos la falta de planificación y buen manejo integral. Falta de planificación y buen manejo integral. Ocasionado principalmente por los gobiernos que no saben cómo utilizarlo. La deforestación, seguimos con lo mismo. Cualquier ecosistema tiene ese problema. El cambio de uso de suelo para el desarrollo urbano, la minería o el relleno para la construcción, ya que la arena y todos esos nutrientes son muy utilizados para lo que corresponde a la construcción de edificios, casas y en sí cualquier edificio que existe en México, así como ocasionando así, la pérdida de las hábitats. Algo también muy triste, puesto que ha sido algo muy importante y que hace que muchas personas de diferente mundo vengan primero a México por ellas, por sus
famosas playas, ya sea Cancún, Mazatlán, La Paz, Los Cabos, ¿cuál otra? Hasta Tuxtla Gutiérrez, no sé. Tuxtla Gutiérrez, eso es de allá de Chiapas. Ixtapas y Guatanejo no se salva de eso. No se salva de eso. Y el Cochori de Sonora. Y ya después de ahí se vayan adentrando más al país y les vaya gustando más y hasta decidan quedarse. ¿Ok? No es tan necesario que diga aquí mismo de cuál es su territorio, aquí mismo no lo muestra. Todo lo que vea que esté, todo lo que vea que esté rodeado por la parte azul, toda la línea, toda esta negra, son las distintas playas que existen en el país. Las distintas playas, costas, ya sea arenosas o rocosas. En las islas, unos lugares muy que podemos considerar lejanos, pero no son así. Estos son de hecho conocidas como cayos, islotes, atolones, bancos, archipiélagos, arrecifes y cuerpos o sistemas insulares. Cuando hablamos de islas siempre nos imaginamos, no sé, Hawái. Es lo primero que nos imaginamos cuando nos dicen islas, principalmente por programas como Hawái 5.0 o la película de Lilo y Stitch. Pero aquí en México, y pensamos que nada más es la única, pero no, aquí en México hay muchos tipos de islas también. Y es que estas son sistemas insulares con superficies naturales de tierra rodeadas de agua y a nivel del mar. Son fragmentos de hábitat natural con especies y comunidades propias que se han establecido, adaptado y evolucionado. Son de gran importancia por su riqueza de especies y endemismos. Dependiendo su origen existen diferentes tipos. Pueden ser las islas continentales que se encuentran conectadas al continente por medio de la plataforma continental. Las islas volcánicas que se forman por actividad volcánica del fondo oceánico. Las islas coralinas que se forman por la acumulación de esqueletos de corales primitivos que fueron creciendo de plataformas submarinas no muy profundas hasta la superficie. Las islas sedimentarias que se forman por la acumulación de arena, grava y lodo arrastrando por las corrientes de los ríos. Los sedimentos son depositados poco a poco formando extensiones de tierra. Y la gran diversidad de organismos que existen en las islas se debe a los diferentes ecosistemas que se encuentran en ellas y que son utilizados como zona de alimentación, anidación y reproducción de distintas especies. En México están distribuidas a lo largo del país. Actualmente se han registrado aproximadamente 1.365 cuerpos insulares repartidos en toda la costa mexicana con una superficie de 5.127 kilómetros cuadrados, equivalente al 0.3% del total del territorio nacional. En cuestiones de clima, estos ecosistemas se encuentran en zonas semisecas, secas, desérticas, húmedas y cálidas en nuestro país. Fin de la discusión. Aunque en flora y fauna son consideradas como uno de los lugares más ricos e importantes del mundo en cuanto a biodiversidad y en número de especies endémicas, debido a su aislamiento geográfico y sus dinámicas evolutivas. Junto con las especies insulares podemos llegar a encontrar especies continentales formando una biota compleja y diversa que en ocasiones es única en el mundo. En México viven alrededor de 2.545 especies marinas y 2.066 especies terrestres agrupadas en 655 familias y 1.830 géneros solo en México, de las cuales se han registrado por lo menos 218 especies y subespecies endémicas que a la fecha se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Algunos grupos más representativos en estas islas son kelp, sargazos, algas ceramidales, algas rojas, algas coralinos, algas verdes, muchos corales, moluscos como abulones, caracoles y almejas, pulpos y calamares, crustáceos como langostas, jaivas y cangrejos, equinodermos como estrellas y erizos, peces piedra, atunes, burritos, cabrillas, pargos, jureles, viejas, damiselas, pericos, tiburones, alopias, rayas, tortugas marinas. Los mamíferos marinos son también de importancia en las islas, lobos marinos, focas, elefantes marinos, delfines y orcas, cachalotes y ballenas. En la parte terrestre sobresalen plantas terrestres como los pinos,
los cipreses de Guadalupe, encinos, palmas de Guadalupe, nopales, cocodrilos, iguanas, lagartijas, águilas pescadoras, gaviotas, charranes, fragatas, pelícanos, cormoranes y bobos, ratones y ratas, coatis y mapaches. En impactos y amenazas de estas siempre han sido desde que empezó la exploración, la ocupación de manera temporal o definitiva por parte de los humanos en las islas siempre ha sido el principal problema de que ha tenido las islas. Aparte la introducción de flora y fauna exóticas, esto debido a que en los barcos llegaban ratas, llegaban gatos, llegaban flores que ni siquiera crecían ahí y por tanto terminaban con la pérdida de especies endémicas, ya que todas estas competían con los traídos por los exploradores y esto hacía que o muchas veces o ganaran los endémicos o ganaran los extranjeros, que siempre, como en la mayor parte de la historia, terminan ganando los extranjeros. Además, también uno de los principales problemas siempre ha sido el cambio climático, principalmente en los últimos siglos. Aquí tenemos algunas de las islas de México más famosas, o mejor dicho, todas las islas de México, desde el norte hasta el sur. Tenemos Coronados, tenemos principalmente Coronados, Todos Santos, San Martín, Guadalupe, Cedros, Navidad, San Marcos, Carmen, Magdalena, Santa Margarita, San José, Espíritu Santo y Cervalo, Ángel de la Guarda, Tiburón, San Pedro Nolasco, Lobos, Altamura, Tachichite, Isabela, las cuatro islas Ignacio San Juanico, María Madre, María Magdalena, María Cleofas, o sea, las Islas Marías, en donde creo que en María Madre es en donde se encuentra el centro presidiario, de la cual se dice también estuvo encerrado Chucho el Roto, pero no es cierto. Chucho el Roto estuvo encerrado en lo que viene siendo en la prisión de San Juan de Ulúa, aquí por Veracruz, en San Juan de Ulúa. Marrietas, Ixtapan, Roqueta, Isla del Carmen, que de hecho que también ya es una ciudad, Cozumel, Islas Mujeres, Isla Blanca, Contoy, Olbox, Pérez, Desterrada, Lobos, Juana Ramírez y Sacrificios. Esas son todas las islas que hay en el territorio mexicano. Por último, finalizamos con los arrecifes, también llamados arrecifes de coral, arrecifes coralinos o arrecifes rocosos. ¿Qué son los arrecifes? Es una comunidad marina de aguas poco profundas cercanas a la costa, dominadas por comunidades coralinas y estructuras rocosas con una gran diversidad de especies de algas, invertebrados y especies. Pueden ser coralinos, rocosos, mixtos y artificiales. Los arrecifes están cercanamente ligados con otros ecosistemas, ya que estas grandes estructuras coralinas o rocosas cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas y ayudan en el establecimiento de otros ecosistemas costeros como manglares y pastos marinos. ¿Okay? Entre estos ecosistemas existe una relación muy importante donde organismos juveniles de peces e invertebrados de diferentes especies pasan su periodo de larva y juvenil en zonas de manglares y pastos marinos. Muy importante. Hay varios tipos de arrecifes, los coralinos, los rocosos y los artificiales. Los coralinos son los encargados de la formación de los arrecifes coralinos, bueno, los organismos, y de formar su estructura básica son los pólipos de coral. En los rocosos es otro tipo de arrecifes no menos importantes que los coralinos, que están formados por bloques de roca de diferentes tamaños de peces. Estos se encuentran en el norte del Golfo de California y en sus islas y en las costas de Sonora y Sinaloa y los artificiales que se han creado en la actualidad, constituidos por bloques de roca de gran tamaño, estructuras de barcos hundidos y pilotes de cemento. Su distribución se encuentra dentro de una franja que se forma entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio.
y generalmente del lado oriental de los continentes. Esto se debe a que los grandes sistemas fluviales desembocan en las costas oeste de los continentes arrastrando sedimentos que enturbian las aguas. En México se puede regionalizar a los arrecifes en tres zonas: la costa del Pacífico, que incluye los estados de Baja California, California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; las costas de Veracruz y Campeche; y por último la costa oriental de la península de Yucatán, que corresponde desde Islas Contoy, Escalac hasta Banco Chinchorro. En la última zona se encuentra una gran parte de la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, que es el arrecife mesoamericano. Ocupan aproximadamente cerca de 1780 kilómetros cuadrados del territorio nacional y comúnmente pueden existir desde unos pocos centímetros de la superficie hasta 50 metros de profundidad. En cuestión de clima en general, en las aguas mexicanas el clima es subtropical a tropical, con una temperatura media anual de 26 grados a 28 grados centígrados. Las condiciones para el crecimiento óptimo en los arrecifes de coral son temperaturas entre los 22 grados a 28 grados centígrados, intensidad luminosa alta y concentración baja de nutrientes. En flora y fauna, que es precisamente lo que vemos en esta imagen, a los corales formadores de arrecifes se les conoce como corales duros o hermatípicos. Y para que estos lleguen a construir los grandes arrecifes que actualmente se conocen, los pólipos utilizan alguna sustancia disuelta en el mar transformándola en carbonato de calcio, compuesto del que están hechos los corales. Los pólipos secretan su propio esqueleto de carbonato de calcio ayudados por una pequeña alga unicelulares llamadas zooxantelas. La zona con mayor riqueza de especies de corales duros es el Caribe y el Golfo de México, donde viven alrededor de 45 a 60 especies. En el Pacífico se han registrado un máximo de 17 especies. Los corales blandos en México suman aproximadamente 50 especies. Este es el que mayor amenazas e impactos tiene. Se podría decir que es la extracción y sobreexplotación de materia coralina y de otros organismos que lo conforman, sobrecolecta de especies ornamentales, construcción de infraestructura, extracción de material para construcción, degrado de puertos y canales, actividades turísticas no reguladas y controladas, contaminación por pesticidas, fertilizantes y basura, sedimentación, blanqueamiento del coral por parte de las altas temperaturas del mar. Los principales arrecifes se encuentran en la bahía de San Gabriel y canal de San Lorenzo en Baja California Sur, así como en Cabo Pulmo, las Islas Marías, Isla Isabel, Guayabitos, Nayarit, Isla Socorro, Guerrero, en la playa Manzanillo, Isla Ixtapa, Oaxaca, la entrega San Agustín, Isla Cacaluta y nada más. Bueno, debido a que nosotros vivimos en el estado de Guanajuato, pues también se nos pide que hablemos del ecosistema del estado de Guanajuato. Muy bien. Aquí, como vemos, este es el estado de Guanajuato, en donde mi comunidad viene siendo aquí, Celaya, Guanajuato. Yo vivo principalmente en la parte donde está el puntito rojo. No en el puntito rojo, pero sí ahí es donde conforma la ciudad de Celaya, Guanajuato. Ya lo demás es puro territorio de las comunidades que lo conforman. Aquí tenemos una tabla con la superficie de los ecosistemas predominantes en el estado, en donde son los pastizales con el 3.2% del territorio de la superficie estatal, que es de 3.060.844 hectáreas. Los bosques tropicales caducifolios, que constituyen el 8.3%, los matorrales xerófilos, el 7.7%, el bosque de pino, 5.0%, el bosque de encino, 9.7%, y los bosques de abeto u oyamel, que son el 0.03% de hectáreas de la superficie estatal. El municipio de Celaya, que es mi municipio, es en la parte dominante, es la selva seca. Es principalmente la selva seca. Aquí que si bien no tiene tampoco muchas cantidades de lluvia, puesto que estamos en la zona del Bajío. Aunque eso sí, tenemos lo que viene siendo lo que es el río Laja, que pertenece a
que pasa precisamente por nuestra ciudad. Aquí por ejemplo lo vemos principalmente este río Laja. Este puente se encuentra en la salida México, en la salida Celaya Querétaro, México Querétaro, y es emblemático de la ciudad. Está cerca de donde está una escultura que pusieron en nombre de, no me acuerdo cómo se llama, pero es una escultura también muy bonita que está ahí por la glorieta de la Coca-Cola, que está allí cerca. Aquí precisamente el primer problema que tenemos es principalmente con la lluvia, ya que estamos en la zona bajío y debido a la deforestación que se ha estado viendo, la cual vimos cuando hablamos de los bosques templados, que es el territorio predominante del municipio de Celaya, el ecosistema predominante, se han estado con el fin de construir más infraestructura para el acrecimiento de trabajo y la traída de varias compañías extranjeras, pues se ha destruido mayor parte. Ahora se supo que actualmente Toyota está aventando bombas antigranizo para que no llueva, ya que ellos se inundan con cada lluvia que dejan y pues tienen que dejar de trabajar. Y con el fin de no perder trabajo, pues decidieron dejar que los campesinos sufran por el agua que buscar otra alternativa o simplemente cerrar su compañía y buscar otra parte. Sé que nunca lo van a hacer, pero por lo menos es una forma de intentarlo. Muy bien. Como conclusiones que puedo dar de este trabajo es la importancia que tiene el ecosistema. Ahorita yo ya lo acabo de decir en cuestión de los bosques templados. Queriendo no, al estar nosotros, el municipio de Celaya, que es muy reconocida por ser la puerta de oro del Bajío, el Bajío en sí pues no es muy llamativa en cuestión de agua. Sin embargo, los árboles tienen la capacidad de traer el agua a el agua para con nosotros. Pero al tener todas esas problemáticas, como por ejemplo de Toyota que está aventando las bombas antigranizo y la deforestación de los mismos árboles para la construcción de todo eso, ha ocasionado que la tierra se esté secando y por ende pues está originando no solamente el mal para nosotros, que sería el quedarnos secos, el quedarnos sin comida, sino también hacia las tierras, ya que está erosionando la tierra y por ende ya no podrá recuperarse, o bueno, sí se recuperará, pero no con mucha facilidad como otras veces. Y bueno, pues algún algo que podríamos apoyar para que se cumpla es nuevamente la reforestación de las especies, obviamente endémicas. No vamos a traer cualquier árbol, sino las endémicas. Comenté anteriormente en el video que una de las árboles endémicos de la región es el mezquite. De hecho, aquí en Celaya está, bueno, yo creo que en todas partes, pero al ser una especie también en peligro de extinción, el mezquite está siendo prohibido cortarlo y en dado caso ya puede ser llevado incluso a prisión. Eso es lo que yo escucho. De hecho, si tú vas a Presidencia y tú le dices, oye, quiero plantar un mezquite, te dan las semillas y te dicen, órale, plántalo, sin ningún problema, porque están buscando todo eso. Eso con el fin de otra vez atraer las lluvias. Eso en cuestión de mi comunidad. En cuestión de todos los ecosistemas, es la reforestación. La conciencia por parte de las personas de que ya estamos perdiendo mucho territorio y que en momento dado se nos va a acabar y ya no vamos a poder vivir como hemos estado viviendo. O sea, la forma de vivir que ahorita tenemos no es la misma que la de hace 2 siglos, pero por lo mismo de que ahora nosotros vivimos quizás no menos, pero con más problemas que ellos vivían. ¿Por qué? Porque no tenían que sufrir por falta de lluvias o por falta de todo eso. O bueno, sí lo tenían que sufrir, pero no a tantos extremos como ahora lo sufrimos. Así como también no tiraban tanta basura, por tanto no conocían del todo lo que era por tanto las aguas no eran tan potentes, así como tampoco cuando llovía pues llovía tranquilón, no llovía fuertemente como ahora lo
lo lleve. Lo principal que se tiene que hacer es la reforestación del territorio, de todos los territorios, el cuidado de sus estas, mantener las áreas protegidas y a quien no quiera hacer caso, pues ni modo, prisión, porque ya multas, como que a la gente ya no le pesa dar el dinero con tal de seguir con su materia. Y pues bueno, esto es todo. Aquí dejo las referencias en donde yo he estado trabajando en las referencias de imágenes. Para finalizar,